Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y el hecho que nos permita estar aquí en su casa es bueno. Aleluya. Dígaselo, Wichi. Ay, con educación y todo. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Rey, Dios te bendice. Aleluya. Oiga, me gusta. Tomás, esto me gusta. Porque el Señor como que se dio a la tarea hoy de ir recogiendo las ovejas y trayéndolas al redil. Rey, Javier, Lidia, Manuel, su esposa, PJ, aleluya, y sigo por ahí. ¡Qué alegría! Wow. ¿Saben algo, iglesia? Yo admiro mucho a las personas con convicciones. ¿Escuchó? Yo admiro mucho a personas que tienen convicciones. Personas que no solamente saben y creen en lo que saben, sino que tienen la convicción de eso que saben y que creen. Pastor, eso no lo entiendo. Mire, que hay personas que saben algo, pero se pueden mover fácilmente de ese saber. Creen una cosa, pero fácilmente los pueden mover de ese creer. Por ejemplo, yo puedo decirles que yo tengo una chaqueta que es gris, pero alguien va a decir, no, eso no es gris, eso es azul. Y si yo no tengo la convicción de que esto es gris, ¿sabe lo que va a pasar? Me van a mover y me van a hacer ver que esto es azul. Pero ahí más o menos eso es aceptable. Pero hay alguien que te va a decir, no, eso es color de rosa. Y si yo no estoy convencido de que esto es gris, ¿sabe lo que va a pasar? La voy a ver color de rosa. ¿Por qué? Porque no tengo una convicción. Yo sé, yo creo, y nadie me mueve de eso que yo creo y de eso que yo sé. Y yo admiro a esas personas que tienen lo que es esa área de su vida, que tienen convicciones. El apóstol Juan, en la lectura que vamos a tener en esta mañana, hermosa mañana que el Señor ha preparado, una y otra vez enfatiza en que sabemos. Pero ese sabemos que usa el apóstol Juan en esta lectura, no es simplemente es un sabemos de saber o de conocimiento, Joan, sino como él lo expresa es, no, sabemos y estamos convencidos y seguros. Es un sabemos con convicción. Si usted tiene el libro de Primera de Juan, capítulo 5, y usted tiene la capacidad de ponerse de pie para darle reverencia a la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. No voy a estar corrido en la lectura, voy a hacer un alto, voy a brincar unos versos porque a lo que Dios me ha movido hoy, hay una parte ahí que la podemos estudiar después con calma, pero no va directo a lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Verso 13, comienza y dice, estas cosas, dice el apóstol, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, vuelve otra vez, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Brincamos al verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita e infalible palabra. Como les dije anteriormente, Juan se ha dado a la tarea de poder una y otra y otra y otra vez establecer que sabemos. Mira cómo lo dice Wichi, sabemos. Él allí comienza diciendo, tú tienes que saber que tienes vida eterna. Hermano, tenemos vida eterna. Dios no es mentiroso. Vida eterna. ¿Y sabes lo que es eterna? Para siempre. No es una vida provisional. Es una vida eterna. Y él dice, eso usted tiene que saberlo. Tiene que saberlo con convicción. Él dice, ustedes tienen que saber. Tienen que saber que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. ¿Escuchó bien? Él nos oye. El problema es que todo el mundo piensa que ahí lo que está diciendo es que Dios me complace en todo lo que yo le pida. Eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Que Él nos oye. Y nosotros tenemos la convicción de que Dios nos oye. Cualquiera que sea nuestra petición, Él las oye. De que Él diga, eso te lo voy a dar. Que eso te conviene, que eso no te conviene, eso no está en mi plan, es otra cosa. Pero hay una promesa y yo estoy convencido que Dios nos oye. Allí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso yo lo sé y estoy seguro. Pero es bien interesante que dice practica. No está diciendo que no pequemos, los hijos de Dios pecamos. No porque queremos, es porque es nuestra naturaleza. Pero malo es aquel que se llama hijo de Dios y se ejercita constantemente en lo que es el pecado. Pues entonces el que se ejercita en el pecado es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Y eso yo lo creo y estoy convencido de eso y es mi convicción. Y allí mismo Él te dice, sabemos que somos de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador. Juan dice en el primer capítulo, dice ahí rapidito, que los que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si yo soy hijo, ¿acaso cuando yo cometí una falta dejé de ser hijo de Ramón y Minchi? Yo siempre seguiré siendo hijo de Ramón y Minchi porque ellos me parieron. Ellos me parieron. Soy hijo de ella. Y no importa lo que yo haga, seguiré siendo hijo e hija. Y a los que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos de Dios, hermano. Y eso yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y es mi convicción y de ahí no me mueven. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y no tan solo ha venido, hermano, es que viene pronto. ¿Y sabes qué? Y yo lo creo. Y yo lo creo y son mis convicciones. Y esas son algunas nada más de las que está hablando aquí el apóstol Juan. Simplemente son algunas. Porque existen verdades muy importantes a través de todo lo que es el sagrado libro. Verdades muy importantes, verdades muy medulares que todo creyente tiene que saber. Y no solamente tiene que saber, tiene que creerlas. Y una vez las crea, ahí no se queda. Tiene que tener convicción de esas verdades. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me sigan hoy. Yo quiero que usted esté seguro de lo que cree. Que de ahí no lo mueva. Hermano, después a mí me gustaría un sábado hacer un taller de todo lo que yo creo de las Sagradas Escrituras. Y me encantaría poder hacer un taller sobre eso. Cosas que por ahora a mí no me van a mover. Tiene que ser algo bien espiritual. Que sea Dios mismo el que me sacude y me diga, en eso no es lo que es correcto. Pero hay verdades que yo creo y de ahí no me mueven. Yo creo en la seguridad de salvación y de ahí nadie me mueve. Yo creo que somos elegidos por Dios y de ahí nadie me mueve. Yo tengo tantas cosas de ahí. Salvación por gracia, de ahí nadie me mueve, no por obras para que nadie se gloríe. Hay tantas cosas. Por eso hoy, el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, yo quisiera hablarles bajo el tema
preceptos que no solo debes saber, sino debes de estar seguro y convencido. Oh, parece de los títulos de Edil bien largos, ¿verdad? Hoy sí, aproveché que él no está, pero está ahí, me está viendo. Preceptos que no solamente debes de saber, sino estar seguro y convencido. Aunque voy a hablar aproximadamente de algunos 6 preceptos espirituales, no se limitan a esos nada más, porque hay muchos más que después podemos seguir hablando con el pasar del tiempo. Pero yo sé, y así los voy a comenzar todos estos preceptos. Yo sé, creo, estoy seguro, y de aquí nadie me mueve, que mi Redentor vive. Oiga, hermano, mi Redentor vive. Son palabras que dijo Job cuando estaba en la tribulación. Y en medio de aquella tribulación, ¿qué fue lo que dijo? Una alabanza. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job capítulo 19, 25. Y aunque esas palabras de Job fueron palabras que fueron mucho, pero mucho, mucho, mucho antes del nacimiento de Jesucristo, él no se equivocó. Porque hoy día esas palabras son válidas para el día de hoy. Porque yo sé que mi Redentor vive. Algunos se preguntarán, pastor, ¿qué es eso de redentor? ¿Y quién es mi redentor? Miren, un redentor lo podemos definir como aquel que es el que rescata, aquel que liberta, da libertad, aquel que paga el precio, aquel que salda una cuenta, y el único que tuvo esa capacidad de saldar mi cuenta y rescatarme espiritualmente, ¿sabe quién fue? Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó aquella deuda hace más de 2000 años. Aquella tarde cuando lo crucificaron allí en el Gólgota, y allí él puso su vida en expiación, en rescate, lo hizo por ti y por mí. Pero aquel día que él pagó el precio, ese mismo día lo bajaron de la cruz y lo enterraron, pero al tercer día resucitó. Hermano, al tercer día resucitó. Y mi Redentor no está muerto, mi Redentor no está en una cruz, mi Redentor no está en una cueva, mi Redentor vive, mi amado hermano, yo lo creo, yo lo creo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero Cristo no se quedó muerto. Cristo no se quedó muerto. Todavía hay mucha gente que se ha empeñado en ver al Redentor muerto. Todavía lo quieren ver en una cruz y lo cargan para arriba y para abajo con una cruz en el pecho. Y mi Redentor no está en una cruz. Hermano, yo no le sirvo a un Redentor muerto. Yo le sirvo a un Redentor vivo. Pablo sabía que su Redentor vivía. Y para aquellos que tenían duda, él habló a la iglesia de Corinto en el capítulo 15. Allí en el verso 3 hace una lista de todos los que vieron al Redentor vivo. Él le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó, mira que no lo deja muerto, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que le apareció a Pedro, y después se le apareció a los 12, después se le apareció como a 500 hermanos más a la vez, y después dice, a mí como un abortivo se me apareció también. ¿Sabes por qué se me apareció? Porque mi Redentor no está muerto, mi Redentor vive, y yo lo sé. Allí mismo en el verso 20 le dice, mas ahora Cristo ha resucitado. No lo deja muerto, no lo deja en la tumba, no lo deja en la cruz, porque mi Redentor vive, y yo estoy seguro de eso. ¿Y tú lo estás? Esa es la pregunta. ¿Y tú lo estás? Porque Pablo ahí, Juan ahí está enfatizando, y sabemos, pero no es que lo sepas. Porque ¿cuánta gente no sabe que Cristo murió? Mucha gente. ¿Cuánta gente no sabe que Cristo resucitó? Lo saben, pero la pregunta es, ¿y lo creen? ¿Y lo creen? ¿Están firmes en esa creencia?
¿Saben que yo también creo? Y espero que usted también. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Oiga, yo sé, estoy convencido y de ahí nadie me mueve que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Jesús el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Pastor, ¿por qué usted está seguro? Dirá alguno. Sencillo. Porque yo le creo a esto. Yo no le voy a creer a ningún predicador que venga ahí y me diga, no, mira, yo le creo a esto. Porque yo le tengo fe a esto. Porque cada letra que está aquí es inspirada por Dios y es palabra de Dios. Y si yo le creo a esto, yo sé, lo creo y estoy convencido. Esto, que es palabra de Dios, me dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13, que en un momento dado el Señor estaba con sus discípulos y con sus apóstoles, y Él le preguntó a todos aquellos, Él le dijo, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué creen ellos de mí? Y allí rápido le dijeron, bueno, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que creen que tú eres Moisés, otros dicen que eres Jeremías, que eres Elías o algún profeta. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Le cambió la pregunta. No, es que a mí no me importa lo que piensen los demás. Ustedes que me siguen, me importa qué es lo que ustedes piensan de mí. Mira cómo Él le cambia la pregunta. Piensan aquellos, es lo que ustedes piensan de mí. ¿Qué piensan ustedes de mí? Ahí salió Pedro y le dijo, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Jesús fueron, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Oiga, iglesia, nuestro Padre que está en el cielo nos lo reveló a través de su palabra. Y yo le creo. Iglesia, yo le creo. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Le creo porque aquí veo, mi amado hermano, en Mateo 3:16, que en el bautismo de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió allí? Dice que Jesús fue bautizado y de momento vieron el Espíritu Santo descender y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz del Padre, asegurando y afirmando, ¿quién es mi Hijo? Y no lo dijo cualquiera por allí, fue la misma voz del Padre. ¿Sabes que en el día de la transfiguración, la palabra lo dice? El día de la transfiguración, allí Jesús se transfiguró, allí estaba Moisés, Elías, Jesús, y el aprontado de Pedro rápido dijo, vamos a hacer una enramada para cada uno de ellos. ¿Sabes que lo que él estaba haciendo era poniendo al mismo nivel a los tres? Moisés, al mismo nivel de Elías, y al mismo nivel de Jesús. ¿Y qué pasa cuando se meten con los hijos? ¿Alguien me dice qué pasa cuando se meten con los hijos? ¿Verdad que mamá gallina sale y papá gallito sale y sale en defensa de lo que es el hijo? Porque somos así. Y el Señor no se quedó así, no, ¿cómo que tú estás qué? Tú me estás poniendo a mi hijo al mismo nivel de los demás. No. Perdóname, estás equivocado. Todavía estaba hablando cuando el Señor, el Padre le dijo, no. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él es el que tienes que oír. No es oír la ley, no es oír a los profetas, es oír la gracia, lo que le estaba diciendo el Padre allí. ¡Wow! El mismo Señor, Padre, le estaba diciendo, yo sé que ustedes siguen la ley de Moisés, pero ese no es. Yo sé que ustedes siguen los profetas, pero eso no es. De hoy en adelante es la gracia y la voz de Jesús es la que tienen que oír. Y él decía, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y por si acaso tienes duda, hasta los mismos demonios creen y tiemblan. Dice la Escritura que en un momento dado,
el Señor se acercó a una región y allí hubo el encuentro un endemoniado, le llaman el endemoniado, de demonios tenía. Y cuando vio a Jesús que se acercaba, ¿qué dice? Que corrió a donde estaba él y cayó de rodillas ante Jesús, porque en el nombre de Jesús se arrodillará, entonces se tendrá que doblar toda rodilla. Y allí se arrodilló frente a Jesús y no lo dijo, lo gritó, dice la Escritura. Dice la Biblia, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz y dijo esta pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y lo dijo un demonio. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero yo sé que algunos entre ustedes o quizás entre los que nos están mirando a través de las redes dirán: pastor, pero eso yo lo sé. Pastor, eso yo lo sé. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, eso sí, yo lo sé. Y si usted lo sabe, felicidades. Me alegra. ¿Pero lo cree? ¿Tiene la convicción? ¿De ahí no lo mueven? Y vuelvo y digo, ¿tienes la convicción de que de ahí nadie te va a mover? Porque dices eso, pastor. Bueno. A veces a mí me dicen: pastor, no haga ciertas críticas desde el púlpito porque no se ve bien. Y el problema es que si no hago señalamiento de lo que está malo, van a caer en la misma práctica mala, ¿verdad? Yo no estoy criticando, estoy educando. Y eso me lleva a pensar en nuestros amigos, porque por ahí hay un movimiento de sombrillitas. Ustedes saben a lo que me refiero. Por ahí hay amigos de la sombrilla que esto no lo creen. No creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No lo creen. Ellos creen que Jesús fue creado antes de la misma creación. Saben que en el libro en el Génesis dice hagamos, que ahí habla de plural. También en el libro de Juan dice que él era antes de la creación. Pues para poder hacer todo eso en armonía, una de las cosas que dicen es que Jesús fue creado antes de la misma creación. Y si fue creado antes de la creación, pues entonces no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Y eso es lo que ellos abogan. ¿En serio, pastor? Y eso no es nuevo, iglesia. Ahora me voy un poco más a historia. Porque esto de que el movimiento de pensar que Jesucristo no es el Hijo de Dios es tan viejo como que parte desde el siglo III al siglo IV. Toda esta creencia. Había una herejía en el siglo III que se llamaba la cristología ariana. Un hombre que era de apellido Arial. Y la teoría de este hombre era que Jesús no es el Hijo de Dios porque no existió desde siempre y fue creado, que es la teoría que usan nuestros amigos de la sombrilla. El problema es de eso, que en el siglo IV, específicamente en el año 325, se forma un concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se reúne, e irónico, quien lo cita es Constantino. Es irónico que quien lo cita es Constantino, pero no cita a un grupo de personas particular, cita a un montón de religiosos de distintas ideologías religiosas cristianas, para tocar el tema, entre muchas otras, de lo que es Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en ese concilio, lo que se conoce como el Concilio de Nicea, allí se rechazó por completo la cristología ariana y la rechazaron a nivel universal. Rechazada por completo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso no hay duda para nada. Pastor, ¿leyó nada más? No. Hay grupos que conocemos. Hay grupos que no lo reconocen. Por ejemplo, el hinduismo.
y el budismo, ellos siempre han respetado a Jesús. Pero ven la figura de Jesús como un maestro, como un ser iluminado. No lo ven como hijo de Dios. Ven la otra tradición como la judía. La tradición judía subraya de que Jesús nació, vivió y murió como un buen judío. Nada más. En el Islam, Jesús es reconocido al mismo nivel de Abraham, de Moisés, de Mahoma, y lo consideran como un gran profeta que pasó por la humanidad. Pero yo no creo eso. Porque el libro sagrado, una y otra vez, me dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo lo creo. Y la pregunta es, ¿tú lo crees? No solamente lo sabes, lo crees y estás convencido. Porque yo no quiero que venga por ahí alguien y te venga a susurrar en el oído y te mueva de lo que tú estás diciendo hoy, de que estás convencido. Porque de aquí nadie me mueve. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? ¿Sabes qué otra cosa yo creo? Y esta le va a gustar. Pero si le gusta, créalo con fe. Yo creo, estoy convencido y de aquí nadie me mueve, que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, como dice Romano. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Vuelvo y lo digo, todas las cosas ayudan a bien. Hay otras versiones que dicen de esta manera: sabemos que Dios dispone para el bien de los que le aman. Es decir, todas las cosas fluyen para bien para aquellos que aman a Dios. Ahora, aquí hay una palabra bien importante. Hay varias palabras importantes en este verso. La primera palabra importante es todas. Todas las cosas ayudan a bien. Las cosas que son buenas, y como dice mi hermano Edil, y las que son menos buenas. Pastor, ¿por qué las cosas menos buenas? Porque, hermano, de las cosas menos buenas, nosotros podemos crecer, podemos fortalecernos. Nosotros aprendemos aún. ¿O cuántos no aprenden de sus propios errores? Si usted no aprende de los errores, está bien cabezón, ¿sabe? Porque uno tiene que aprender de que si toca la plancha caliente se va a quemar. Y uno aprende. Uno sabe que si brincas de aquí para allá con la edad mía, te vas a lastimar la espalda. Pues si lo hago una sola vez, no lo hago. Uno aprende, ¿verdad, hermana? Aprende. De las cosas buenas y de las cosas menos buenas, uno aprende. De las cosas que son claras, tanto de las cosas claras como de las cosas que son oscuras, tanto de las cosas que son dulces como de las amargas, de las fáciles como de las difíciles, de las alegres como las tristes, como la prosperidad, como la pobreza, la salud como la enfermedad. Aún en la enfermedad, iglesia, hay cosas que obran para bien. Aún en la calma como en la tormenta, la comodidad como en el sufrimiento. Tanto para vivir como para morir, todo va a ayudar para bien, porque todo es todo. Un hombre dijo en una ocasión, y como voy a copiar la frase de mi hermano Tomás, la escuché y me gustó mucho. ¿Ah, Tomás? La escuché y me gustó mucho. Esa frase de Tomás, se la copié también. Él decía que este verso, de que todas las cosas ayudan para bien, para los que aman al Señor, él decía que ese verso es una almohada suave para el corazón del cristiano cansado. ¡Wow! Diría ahí, profundo. Este verso es una almohada suave para un corazón cansado. Pastor, ¿por qué es una almohada suave? Los que nos hemos metido a estudiar la palabra, conocemos ciertas verdades. La maldad en el mundo es tan grande y la aflicción en el mundo es tan grande que la Escritura dice que la creación misma gime, ¿verdad? Los que nos hemos metido un poquito en la palabra, sabemos que la palabra nos dice que en el mundo vamos a tener ¿qué?
aflicción. Eso es parte de todas las cosas. Y lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Los que nos hemos metido un poquito en la palabra, sabemos que la Biblia dice que Satanás anda como. Yo no he citado nada bueno, ¿verdad que no? Todo ha sido que vivimos en un ambiente donde vamos a pasar por distintas cosas que no nos gustan. Pero qué bueno saber, mi amado hermano, que aún las cosas que yo creo que no me gustan, las cosas que sé que me van a causar lágrimas, las cosas que me van a causar preocupación, yo puedo poner mi cabeza en este versículo sabiendo que Dios está detrás de cada una de esas cosas y que cada una de esas cosas me ayudará a bien. Quizás no para mí, pero sí para el propósito del Señor. Pastor, el cáncer que estoy pasando, ¿eso obra para bien? Hermano, quizás para ti no, pero Dios te va a usar para un propósito bueno para eso. Dios te va a utilizar. Y a través de eso, Dios se va a glorificar. Simplemente somos unos instrumentos de Él. Esa prueba tan grande que tú estás pasando, que tú pasas lágrimas, quizás hay alguien que te está viendo a la distancia y te está usando de ejemplo de cómo se puede sostener una persona cristiana en la confianza del Señor y llegará a los pies de Cristo a través de la conducta que tú tienes. Yo no sé lo que tú estás experimentando, pero una cosa sé, que eso que estás experimentando, deposita tu cabeza en ese versículo que te dará paz, sabiendo que todo va a obrar para bien, y yo le creo. Pero hay algo interesante. Aquí dice, los que aman a Dios. Esto no es un versículo, Michelle, para todo el mundo. Sí, porque yo veo a los que no tienen a Cristo en su corazón, no visitan iglesia, no oran, nada, pero sí se saben ese verso. La palabra dice que todo obra, hasta la cambian, todo obra para bien, dice toda ayuda. No es todo obra, todo ayuda para bien. Pero eso tiene un requisito. El que Dios obre para bien, le aman. Punto. Eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. La pregunta es, ¿usted le ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? Vamos a ponerle ahora los huevos a peso, porque a peseta hace rato están. En mi casa tienen 3 gallinitas que recogen 3 huevitos todos los días. Y dirán, ay, pastor, ¿usted tiene huevitos gratis? No, el saco vale 18 pesos. Así que no es gratis tampoco. Los huevos están caros. Usted dice que ama al Señor, ¿verdad? Pues entonces todas las cosas le van a ayudar a bien, ¿verdad? Pero a veces decimos, yo amo al Señor. Pero sale de aquí para afuera. Sale de aquí para afuera. Yo acabo de decirle, usted ama al Señor, y usted rápido dijo, amén. Que su sí sea un sí, su no sea un no. Pero yo le pregunto, ¿es Jesús, es el Señor lo primero en tu vida? Sí, porque si usted dice, amo al Señor, pero Jesús está en un segundo plano en su vida, usted no lo ama. No me diga que usted ama al Señor y el Señor ocupa el segundo lugar en su vida. Porque aquel que el Señor dijo, aquel que está dispuesto a seguir padre, madre, hijo, esposa, primero que a mí, no es digno de seguirme, no me ama. El Señor no ocupa segundos lugares. No lo ocupa. Por eso le estoy diciendo, usted ama al Señor. Quiere decir entonces que cuando usted dice que sí, Él ocupa el primer lugar en su vida. Que usted se esmera por orar porque quiere tener una comunicación con Él. No me diga que lo ama si usted no ora. Porque cuando usted era novio de su jevita y de su jevito, lo que quería era estar hablando todo el tiempo. Y como siempre le digo, a la hora de colgar el teléfono, colga tú, no, cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú. Vamos a 1, a 2, a las 3, enganchamos. No enganchaste. ¿Por qué? Porque queremos estar hablando con la persona que amamos. No me digas que tú amas al Señor si no oras.
No me digas que tú amas al Señor si tú no te metes a conocerlo en la palabra. No digas que lo amas porque te conviertes en mentiroso. No me digas que tú amas al Señor cuando el Señor nos dice a nosotros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero se te es bien fácil poder negociar eso. No, hoy me quedo para ir a la playa, hoy me quedo en casa porque estoy cansado, hoy me quedo, pues tú no me digas que le amas. Mi pastor decía que sus hijos no iban a la iglesia solamente cuando estaban enfermos. Y ese día el pastor no iba tampoco. Porque iba a pasar la emergencia con sus hijos. Porque de la única manera que no buscaba del Señor era que estuviese enfermo de cama y de hospital. Pero mientras fuera, por amor al Señor lo buscaba. Buscaba agradarle al Señor. No me digas que amas al Señor si tu trabajo es primero. No me digas que amas al Señor si tus estudios son primero. No me digas que amas al Señor si tus intereses son primeros. No le amas. Y por eso es que entonces tú dices, pastor, a mí nada me funciona. Has dejado al Señor en segundo lado porque todas las cosas ayudan a bien. Eso es promesa del Señor y yo le creo que cuando tú pones las cosas en el respectivo orden y el Señor lo pone ahí bien claro, si tú me amas, todas las cosas te ayudarán a bien. Pero para amar al Señor hay que ponerlo en primer lugar. Es muy fácil decir, ¿amas al Señor? Sí, lo amo. Y después entonces cuando viene la letra chiquita, así se demuestra. Te das cuenta que tu amor todavía te falta por crecer. El Señor nos amó primero, ¿verdad? El Señor nos amó primero. Y cuando tú clamas, Él te dice espera. Cuando tú oras, Él te dice, no te puedo atender ahora. ¿Verdad que no? Que te atiende. Porque Él te ama. Porque para el Señor, nosotros somos primero, fíjate. Pero nosotros no ponemos en perspectiva eso mismo. Para que esto funcione, y yo lo creo, primero tengo que amarlo. Y yo creo que todo ayuda bien para los que para los que amamos al Señor. ¿Sabes qué otra cosa yo creo? Yo creo en Él. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y porque sé en quién he creído, no me avergüenzo de Él. ¿Escuchó? Yo sé en quién he creído y no me avergüenzo de Él. Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé quién he creído. Yo no sé usted, pero yo sé en quién he creído. Yo espero que usted sepa en quién ha creído. Y que no solamente sepa y crea, es que esté convencido y que de ahí nadie lo mueve. Pablo, cuando dice estas palabras, ¿sabe de dónde las dice? Desde la cárcel. Él no estaba a la orilla de la playa. Él no estaba allí en su casa echándose fresco y comiéndose una uvita y tomándose un juguito de uva. Él estaba en la cárcel, esperando la sentencia de ser decapitado. Y sin embargo, en medio de todo aquello que estaba enfrentando, él pudo decir y escribir, yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Fueron las mismas palabras que le dijo Pablo desde la cárcel a la iglesia de Roma. Cuando le dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Wow. Y antes de esto, él le decía al joven Timoteo, yo no me avergüenzo, pero tú tampoco. Lo invitaba. Yo no me avergüenzo, pero tú tampoco te avergüences. Simplemente alguien esperaría que Pablo se avergonzara y perdiera la fe en quien había creído, después de haber experimentado en varias ocasiones la cárcel, después de haber experimentado lo que eran las pedradas, naufragio, la persecución, el desprecio y todo lo demás. Pero él no se avergonzó. Él nunca perdió la fe en quien había creído. Eso no fue así.
Pablo no se avergonzó y seguía dando testimonio de lo que Dios hacía en su vida y de lo que Dios podía hacer en la vida de todo aquel que buscaba de él. Ahora, es duro ver cómo creyentes se avergüenzan del evangelio, cómo creyentes se avergüenzan de decir que son seguidores de Cristo cuando andan en dificultad. Así como si los cristianos no pasáramos por dificultades. Pero porque estoy pasando en dificultades, mermo la fe y ya me avergüenza ser un seguidor de Cristo. Pero si eso es triste, peor aún es los que pierden la fe en el Señor y abandonan la obra del Señor. Cuando llega la primera crítica, cuando llega el primer obstáculo, pierden la fe, se tiran hacia atrás. Yo no sé, pero ¿usted se imagina cuántas cosas enfrenta un pastor que lo pueden llevar a perder la fe y a avergonzarse? ¿En serio, pastor? Hay muchas cosas que pueden llevar a un pastor a perder la fe y a avergonzarse. ¿En serio, pastor? Sí. Por ejemplo, mal testimonio de un hermano o una hermana. Eso lleva a avergonzar. Cuando tú ves a este hermano que tú esperabas que diera un buen testimonio, esta hermanita que dé un buen testimonio de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser un representante de la iglesia. Y déjeme decirle algo, usted podrá tener ahora mismo 10 años o puede tener 85 años, pero yo soy su padre espiritual. Yo soy su padre espiritual. Y cuando yo veo personas que no se comportan como debe comportarse un cristiano, hermano, me avergüenza. Porque yo tengo que decir, ese es mi hijo espiritual. Ese es mi hijo espiritual. Pastor, no sea tan exagerado. Les dije que ustedes son mis hijos, ¿verdad? Si usted no lo quiere considerar, ese es tu problema, pero yo lo considero mi hijo espiritual. Hasta papá Tomás, que tiene 80 y tanto, ese es mi hijo espiritual. Mis papás son mis hijos espirituales. Los otros días había alguien enseñándole el techo y le dice, no, que el pastor viene por ahí, estaban esperando a que llegara un viejo por allí, pero ese es tu hijo. No, ese es mi pastor. Ese es mi pastor. Pero esa mamá, cuando lo llamaban de la escuela, pase por aquí que tengo que hablar de su hijo. ¿Cuántos experimentaron que lo llamaron? ¿La hermana? No levanten la mano, mami. No levanten ni la mano los pies. ¿Verdad que? Missy Bayona, Missy Lajara. Doña Mildred, pase por aquí, tenemos que hablar de Ramoncito. ¿Y tú sabes cómo iba mami por ahí? ¡Ay, qué alegría! Vienen a hablarme de mi hijo, qué bueno que hay. Y ella ven contenta y orgullosa de su... No. Mami cuando salía de la escuela salía avergonzada porque su hijo no se comportó como se espera que se comporten en la escuela, ¿no? O usted cuando le llamaban la atención de un hijo, usted salía gozosa o gozoso de allí. Si usted salía gozoso, usted es jaro, ¿sabe? Usted es jaro. ¿De la tita? ¿Cuántas veces te llamaron? Pero por Bebo, no por este. Y por Mari. Hermano, los pastores a veces nos avergonzamos cuando vemos lo que algunos de los hermanos hacen. A veces las emociones corren por nosotros cuando vemos la falta de fidelidad y la falta de compromiso de aquellos que son parte de la familia espiritual. Cuando vemos que tenemos la capacidad, hermano, nosotros tenemos la capacidad de poder llenar esto el doble. ¿En serio? Sí, tenemos la capacidad. ¿Hago el ejercicio?
Todos los domingos, no vi a fulano, sultano, perencejo, aquí, acá, no vi a esta familia, no vi esto. Si eso hubiese sucedido, había que meter sillas hasta acá. Cuando no vemos la fidelidad de aquellos que son parte de la familia. Cuando no vemos profesiones de fe, cuando vemos que están siendo tocados por el Espíritu Santo, pero se resisten a ser obedientes a ese llamado que Dios le está haciendo, sea de salvación, bautismo, membresía, y los vemos que están más aferrados porque tienen miedo al compromiso. Y eso duele. Eso duele. Cuando llega la crítica, pastor, la crítica para el pastor. La crítica del pastor. Yo he catalogado que hay un ministerio que yo le digo el ministerio de Chucky. ¿Sabe quién es Chucky? Los jóvenes saben quién es Chucky. Manuel, ¿quién es Chucky? No, dice. Chucky era un muñequito, así una caricatura. Pelo coloradito. Pero siempre anda con una chin, 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 chin. Y los pastores experimentamos eso a veces. Ese abrazo, pastor, cuánto te quiero. Los pastores no somos un billete de 20 que le cae bien a todo el mundo. Y experimentamos lo que son las críticas, el menosprecio, experimentamos todo eso. Y quizás piensan que uno no lo sabe. Pero uno siempre se entera de ese tipo de conducta. Pero qué bueno que el amor pastoral supera todas esas cosas. Porque mientras pueda haber una puñalada de espalda, todavía el buen pastor sigue diciéndote, yo te amo y te perdono. No te das cuenta que yo lo sé, pero todavía te sigo amando y te sigo queriendo. Cuando no se levanta el líder y cuando los líderes dan un paso hacia atrás, hermano, eso y muchas cosas más pueden causar que uno pierda la fe, que uno se avergüence. Pero cuando nosotros creemos, mi amado hermano, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y que no nos avergonzamos, no importa todo esto que ha pasado, nos mantenemos firmes porque hemos sabido en quién hemos creído y que el trabajo que llevamos como pastor no es de nosotros, Él se encarga de hacer la obra porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Creo y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Algunos piensan que esto se trata de la salvación. Otros piensan que posiblemente es el fruto que haya hecho cada cual. Pero sea la salvación o el fruto, yo sé que en el que yo he creído es poderoso para guardar eso hasta el día que yo me presente ante Él. Si es el Espíritu Santo la salvación, gloria a Dios porque asegura otra vez mi seguridad de salvación. Él lo guarda. Y si es las obras, hermano, seguiré trabajando porque yo sé en quién he creído. ¿Sabes qué yo también sé? Yo también sé que, y lo creo y con fe y con esperanza, que cuando esta habitación se deshiciere, yo tengo un hogar en el cielo. No, eso yo lo creo. Yo lo creo que cuando esta habitación se deshaga, se deshiciere, tengo un lugar en el cielo. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos, miren, otra vez lo dice. ¿Han notado que todos estos versos que he usado, él dice, sabemos? Lo dice Juan, lo dice Jesús, lo dice Pedro, lo dice Pablo. Sabemos, ¿sabe lo que significa eso? Que estaban convencidos. Y aquí Pablo dice una vez más convencido, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna en los cielos. Iglesia, usted no va a durar para piedra. Usted no va a durar para piedra. Hermano, se lo tengo profetizado, hermano. Le tengo revelación. Usted se va a morir.
No me voy a equivocar en eso. Y espero yo morirme primero antes que usted. Pero le tengo esa profecía. ¿Verdad, Carlos? Porque el que piensa que va a durar para piedra, hasta las piedras en el río se gastan. Todos nos vamos a morir. El problema es que nadie se prepara para ese momento. Mire, hermano, no importa cuánto ejercicio usted haga, cuánto le meta al gym, no importa cuántas batidas de proteína usted se meta al cuerpo, no importa cuánta dieta, mire que hay un sinnúmero de dietas, no importa cuánta dieta usted haga. No importa si usted deja de comer verde o comer azul. No importa si usted come hierba o come carne. No importa, mi amado hermano, si usa medicamentos. No importa si hace cirugía plástica. No importa si usted se mete votos por cuanto pellejo tenga. No importa si usted busca agüita de piringa de esa de la juventud. Usted se va a morir. Usted se va a poner viejo. Se va a morir. Inevitable. Pablo decía, sabemos que este cuerpo se va a deshacer, que en algún momento se va a deshacer, pero hay gente que piensa que vamos a ser eternos. Y como piensa que vamos a ser eternos, se preocupa más en el presente y en el ahora que lo que va a ser la eternidad. Se preocupa por lo que es esta morada terrenal antes que buscar la morada espiritual. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está perdiendo el tiempo. No digo que hacer ejercicio es malo. No, hágalo, es bueno para la salud. Si yo hiciera ejercicio no estuviera tan fatigado ahora. Pero el ejercicio es bueno. Las dietas son buenas. Pero lo eterno es mejor. Lo eterno es mejor. Hay gente que cuida más del cuerpo que de su alma. Hay gente que cuida más de su cuerpo que de su espíritu. Y Pablo dice que este tabernáculo se va a deshacer. Pero tenemos un edificio. Eso es interesante. No dice un tabernáculo. Este tabernáculo se deshace. Pero tendremos un edificio. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Vamos a hablar un poquito de historia. En la antigüedad, el primer templo que se edificó fue un tabernáculo. Y Pablo conocía mucho de esto porque Pablo, su especialidad, aparte de ser un seguidor de Cristo, se especializaba en hacer tiendas de campaña. En otras palabras, hoy lo llamamos tiendas de campaña, pero en aquel tiempo eran casas. Él lo que hacía eran casas. Y el tabernáculo, en la primera iglesia, este templo que se desarrolló, era una caseta de campaña. Era algo que se deterioraba, era algo que era frágil, era algo que no era perecedero, era algo que no ofrecía ningún tipo de seguridad, era desmontable, y eso era un tabernáculo. Pero con el pasar del tiempo, Salomón edificó no un tabernáculo, sino ahora hizo un templo. Hay una diferencia entre lo que es temporal, frágil, desechable e inseguro a un edificio que es sólido, seguro y es mejor. Y los israelitas en aquel momento deseaban mejor tener un edificio, no que fuera inseguro, algo que fuera seguro, un templo. Y nosotros ahora, hermano, esto se va a deshacer, esto que es inseguro, que es frágil, hermano, tenemos nosotros la esperanza. Tenemos la esperanza de la resurrección con cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados, unos cuerpos mejor, porque eso es lo que está hablando aquí el apóstol. A él se refiere a la resurrección y la glorificación del cuerpo. Nosotros como creyentes, al igual que los israelitas lo hicieron, nosotros debemos aspirar a tener cuerpos no terrenales, cuerpos glorificados. El apóstol decía en el capítulo 15, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Porque, hermano, el cuerpo que vamos a tener, el nuevo edificio, va a ser mejor. Usted imagínese, lo corruptible ya no más, lo que es malo ya no más enfermedades, ya no más cáncer, ya no más artritis, ya no más diabetes, ya no más asma, ya no más fibromialgia, ya no hay más nada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber, mi amado hermano, sufrimiento, no va a haber dolor, porque tendremos cuerpos glorificados. Y yo le creo
Yo le creo, iglesia. Yo lo creo. Y dice que será en el cielo. Yo le creo. Jesús dijo que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. Y dice la Biblia que en un abrir será el de ojo, al final de la trompeta, los muertos en Cristo serán primero y nosotros seremos transformados. ¡Aleluya! Yo le creo, iglesia. Yo creo todo eso. Y por último, ¿sabes qué creo? Que ya yo no soy un muerto. Ya yo no soy un muerto. Porque yo he pasado de muerte a vida. La Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. El apóstol Juan en su primera carta, allí en su carta, en su primera carta de capítulo 3, verso 14, mira cómo vuelve y dice, Wichi, escucha, nosotros sabemos, otra vez, Joan, volvemos otra vez y sabemos, estamos convencidos, estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida. Oiga, hemos pasado de muerte a vida. La realidad, y lo vuelvo y lo recalco, y lo vuelvo y lo recalco, el hombre sin Cristo es un hombre espiritualmente muerto. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, espiritualmente usted está muerto. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si Cristo nos da vida es porque estábamos muertos, lo dice bien claro. Mientras usted esté en esa práctica pecaminosa, mientras Jesús no le haya perdonado sus pecados, usted es una persona que está muerta. Pablo decía, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia soy salvo. Jesús dijo estas palabras. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Sabe por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y Pablo decía, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive por causa de la justicia. Sí, porque este es el versículo donde ahí da el tapaboca, pastor, usted dice que yo estoy muerto y yo quiero que Dios esté aquí. No, no, no. Tu cuerpo posiblemente esté vivo, sí. Pero espiritualmente estás muerto si no tienes a Cristo Jesús. Pero si tienes a Cristo Jesús, cuando tu cuerpo muera, tú vas a tener vida y vida en abundancia. Porque así el Señor lo ha prometido. Hermanos, yo estoy seguro y estoy convencido y espero que usted también, que nosotros hemos pasado de muerte a vida porque hemos confesado a Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué usted lo sabe? Porque el Señor me hizo reconocer a través de su palabra que yo soy un pecador. El Señor me hizo reconocer que la paga del pecado es muerte. El Señor me hizo reconocer que como pecador necesito arrepentirme de mis pecados. Y Él puso el querer como el hacer para arrepentirme de mis pecados. Yo lo sé porque el Señor me hizo reconocer que si yo quiero tener vida y vida en abundancia, yo tengo que reconocer a Cristo Jesús. Porque esa es la base para todo comenzar. El Señor me hizo reconocer que Él es el único camino. Me hizo reconocer que Él es la verdad. Me hizo reconocer que Él es la vida. Y si Él es la vida y yo he depositado mi confianza en Él, yo tengo vida. Y la tendré también en abundancia. El Señor me dijo, y te lo dice a ti a través de la palabra, que Él vino con un propósito para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y cuando yo entendí todas estas cosas, vamos a ponerla en el orden preciso. Cuando yo las
supe. Yo las creí, Lilo. Cuando a mí me las enseñaron, yo las creí, PJ. Pero no solamente las supe y las creí, es que las hice parte mía. Y de ahí no me mueven. Porque yo tengo la convicción que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y yo lo creo. Y yo entregué mi vida a Cristo. Y porque entregué mi vida a Cristo, yo sé que mi Redentor vive. Porque entregué mi vida a Cristo, todo va a obrar para bien porque le amo. Porque entregué a mi vida a Cristo, yo sé que Él es el Hijo de Dios. Y sé eso y muchas cosas más. La pregunta es, ¿y tú lo crees? ¿Y tú lo crees? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo y hacerlo parte de ti. Quizás tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú nunca has hecho una profesión de fe en Cristo Jesús. Pero hoy, tú sabes todo lo que ha hecho Jesús. Hoy se te ha hecho saber. ¿Lo crees? Y el saber te va a llevar a ti a tomar decisiones, porque el saber siempre te lleva a ti a tomar acción. ¿Y cuál es la acción que tú vas a tomar el día de hoy? Porque quizás sabes, pero aún también los demonios saben y tiemblan. Creen y tiemblan. Hoy yo te invito a que tú hagas parte de tus convicciones, lo que es una relación con el Señor. Entre estas y muchas otras más, que hoy usted pueda decir, yo tengo la convicción que mi Redentor vive. Tengo mi convicción de que todo obra para bien o todo ayuda para bien. Yo tengo mi convicción porque sé en quién he creído y no me avergüenzo. Quizás usted entregó su vida a Cristo, pero los golpes de la vida le han llevado a usted flaquear y olvidarse de esa promesa de que todo ayuda para bien. Hoy te digo, aférrate a esa almohada, aférrate a ese verso, pero aún más, aférrate al Señor. ¿Cuánto reciben la palabra el día de hoy? Señor Dios, la palabra